Hola, ¿qué tal? Bendiciones en este día ya martes 25 de julio del año 2023. Estamos recordando a nivel de iglesia a Santiago Apóstol, hermano también de Juan, el discípulo amado y pues parte de aquellos 12 que el Señor elige para ser continuadores iniciales de su misión evangélica. El texto de hoy que pues meditamos en el capítulo 20 de Mateo nos presenta una realidad muy interesante y de la cual pues no solamente no se escaparon los 12, sino que cada uno de nosotros desde nuestra realidad también podemos vivirla, que es esa interpretación o esa pues eh, imaginación que podemos tener de la experiencia de Cristo y la experiencia cristiana en nuestra vida. Partamos en primer lugar de la realidad propia de los discípulos en el contexto histórico. ¿A qué me refiero? Los discípulos eran judíos en la mayoría de casos y ellos tenían una perspectiva del Mesías según esa tradición del Antiguo Testamento, de un Mesías libertador, de un Mesías que iba a ser un jefe político, un rey que iba a derrocar a los romanos y que le iba a devolver esa, pues, ¿cómo llamarlo? Ese esplendor a la ciudad de Jerusalén, pues justamente al pueblo judío en general. Y por eso se ve hoy a la madre de ambos, de Santiago y de Juan, pues pedirle al Señor que lo ponga a uno a su derecha y otro a su izquierda. Ella no indica el por qué, pero obviamente los puestos de derecha y izquierda eran puestos muy importantes dentro de un reinado. Entonces, ellos pretendiendo o aspirando a ese, a esa perspectiva mesiánica antes explicada, pues querían buscar los mejores puestos, los puestos donde puedan ser expuestos, donde se podrían ver más señalados o más alabados, y evidentemente eso lo buscaban. Eso en primer lugar nos enseña que ellos no tenían una conciencia clara de lo que significaba el mesianismo de Cristo. Ahora bien, por otro lado, unido a eso se encuentra la actitud que tienen los otros 10, que es justamente de enojo con este par de discípulos. Y no es porque también se sintieran, pues, ¿cómo llamarlo?, decepcionados de la actitud de Santiago y Juan, sino que más bien era algo que quizá ellos también estaban deseando, pero como decimos popularmente, les robaron el mandado. A lo que Jesús tiene que hacer una especificación muy importante, que es que el verdadero sentido cristiano, que el verdadero seguidor de Cristo, se caracteriza por ese deseo de servir, por ese deseo de buscar siempre el bien de la otra persona, que sea el primero en llegar, pero para tender la mano a aquel que lo necesita, no justamente para recibir ningún tipo de pleitesía o trato especial en función de las demás personas. Porque eso es lo que significa el apóstol. De hecho, la palabra apóstol significa del griego enviado, es decir, es alguien que ha sido asignado con una misión especial. ¿Para qué? Para servir a los demás, para cumplir los mandatos de Cristo del mandamiento del amor. Igual es muy curioso, como decíamos anteriormente, y como dice el mismo texto del Evangelio, que Jesús les indica a la madre de los hijos de Zebedeo que ellos van a tener que sí, pues beber el mismo cáliz que Jesús bebió, pues justamente. ¿Y cuál fue ese cáliz? El cáliz del martirio, de entregar la vida por los demás. De hecho, como decía, Santiago se convierte en el primer mártir de los 12 apóstoles, en el primer apóstol que le toca entregar su vida por el Evangelio. Y ahí podemos darnos cuenta que entregarnos al Señor es la mejor de las gracias y el más importante de las misiones que podamos tener. Que ver el martirio no necesariamente y únicamente como perder la vida en el entendido de ser ejecutado por el Evangelio, sino que cada día poder ir desgastando mi existencia por el bien de los demás y por la construcción del reino de Dios, que a la postre debe ser nuestro fin último. Pero no me quiero tampoco pues dejar por alto esa bella lectura primera de que tenemos de el apóstol San Pablo a los Corintios, de esa segunda carta, donde dice algo muy interesante, que es que llevamos el tesoro de la evangelización, que llevamos el tesoro de esa presencia de Cristo en nuestra vida en una vasija de barro, es decir, en algo frágil, en algo delicado, en algo que puede también tener pues justamente ciertas quebraduras, que puede tener también momentos de debilidad y fragilidad. Santiago lo demostró. De hecho, Santiago
y su hermano Juan eran pues llamados y conocidos por Jesús como los Boanerges, es decir, las voces de trueno. ¿Por qué? Porque ellos en un momento determinado pues tenían un carácter bastante volátil y cuando dice, de hecho en el Evangelio está constatado, cuando iba a entrar Jesús a ciudad de samaritanos, no le permitieron ni ingresar y la primera opción y opinión que tenían ellos es, Señor, ¿quieres que mandemos a pedir o que oremos para que caiga fuego del cielo y consuma esta ciudad? A estos que no quisieron recibirte y por consecuente no quisieron recibirnos a nosotros, aquellos que nos rechazaron. ¿Quieres que los destruyamos? Ellos no son dignos de ti. Bueno, esa es parte de las fragilidades que tenemos. Esa es parte de las necesidades. Esa fragilidad ante el temor. ¿Cuántos apóstoles quedaron con Jesús después de aquella aprehensión? Ninguno, todos huyeron. El que más cerca estuvo fue Pedro, pero Pedro después, al verse pues señalado, al verse interpelado a demostrar que era discípulo de Jesús, termina negándolo. Después, pues el discípulo amado, por ese amor que tenía, termina llegando hasta la cruz, pero en primera instancia Jesús ha sido pues justamente arrestado en la más profunda de las soledades. Esa es una fragilidad. Y esa misma soledad a veces el Señor siente hoy con nosotros cuando al vernos presionados de demostrar nuestra fe por no sentirnos alejados o por no sentirnos en contra del mundo o por ese miedo a la burla, también nosotros a veces terminamos huyendo del mensaje del Evangelio. Pero hoy justamente San Pablo nos recordaba que podemos estar atribulados, que podemos estar señalados, que podemos sentirnos tristes, asustados, pero nunca aplastados. Podemos sentirnos desesperados, apurados mas no desesperados, perseguidos mas no abandonados, derribados mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Vean qué belleza es esto. Darnos cuenta de que aún en nuestras fragilidades puede seguir pues manifestándose la gracia del Señor. Esa gracia que le permitió a Santiago vencer su mal carácter, que le permitió entender que no era el primer puesto en un aspecto de servirse a sí mismo lo que él necesitaba o lo que él buscaba, sino ese primer puesto de servirle a los demás, al punto, como decíamos anteriormente, de ser el primer apóstol justamente martirizado. Hoy es un día muy importante para recordar verdaderamente esa gracia del Señor, de poder servirle, de poder conocerle, que tendrá sus dificultades, que tendrá sus situaciones, que tendrá pues justamente sus momentos de frustración y tendrá pues justamente también sus momentos de debilidad. Pero ahí vamos siempre con el Señor de por medio, dándonos la fortaleza en medio de nuestras debilidades, permitiéndonos cada día brillar más y sobre todo dándonos el ejemplo de servicio que cada uno de nosotros tenemos que manifestar y que tenemos que vivir, porque al final es en esas acciones, en esas gracias, en esos servicios, donde verdaderamente manifestamos nuestro reflejo y nuestra cercanía al Señor. Que por la intercesión de Santiago el Mayor, apóstol del Maestro, podamos también nosotros ser servidores, estar en ese primer lugar de ese martirio que, como decía anteriormente, no se limita únicamente a perder la vida por el Evangelio en una ejecución, sino a irla donando poco a poco cada día, en pequeños gestos, en pequeños momentos, en pequeños cansancios, en pequeñas tribulaciones también, pero siempre con la conciencia de que es para Cristo. Y si es para Cristo, nunca se verá en ese aspecto pues despreciado ni desperdiciado cada una de esas pequeñas entregas. Bendiciones.